¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, el dinero parece desaparecer de tus manos como agua entre los dedos? ¿Por qué, aún con trabajo y disciplina, la prosperidad no llega o se desvanece sin explicación? Tal vez la raíz no esté solo en lo visible, sino en lo invisible, en lo espiritual, porque hay principios que no se ven, pero que rigen la realidad. Y uno de esos principios dice: no todo lugar en tu casa está bendecido para guardar dinero. No, esto no es superstición, no es brujería ni misticismo barato. Es una advertencia espiritual basada en sabiduría milenaria, en símbolos que afectan tu vida sin que lo notes. Porque la forma en que tratas el dinero revela la forma en que tratas tu fe, tu orden interior y tu relación con Dios. Y cuando escondes lo sagrado en lugares impuros, inestables o caóticos, lo contaminas sin darte cuenta. Como dijo el Señor Jesús: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si tu tesoro está en el polvo, el desorden o el olvido, ¿dónde está tu corazón? La pobreza no siempre empieza con la falta de billetes, sino con la falta de dirección espiritual. Es una desconexión de la gracia, un caos en el alma que se refleja en la cartera, en la cuenta bancaria y en las decisiones. Y muchas veces, sin saberlo, nosotros mismos abrimos la puerta al enemigo por guardar el dinero en lugares que lo cargan de ansiedad, de miedo, de inestabilidad. Lugares que no fueron creados para sostener la bendición, sino para dispersarla. Hoy quiero invitarte a mirar tu casa con otros ojos, no con los ojos del mundo, sino con los ojos del Espíritu. Porque tu hogar no es solo paredes y muebles, es un templo, es una extensión de tu alma. Y el dinero, bien entendido, no es solo un medio para pagar cuentas, sino una prueba de tu mayordomía espiritual. ¿Dónde lo colocas? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo olvidas? Vamos a recorrer uno por uno 5 lugares en tu casa que pueden estar drenando tu prosperidad. Y cuando lo sepas, no solo tendrás claridad, tendrás el poder de corregir, de limpiar, de reorganizar tu entorno para que la bendición de Dios fluya sin obstáculos. Recuerda esto: el desorden atrae pobreza, pero el orden atrae gloria. Y cuando pones orden con fe, el cielo responde. Comencemos. 1. En la cocina. La cocina es el corazón palpitante del hogar. Es el altar donde el fuego transforma, donde los alimentos crudos se convierten en sustento, donde el calor arde sin cesar y donde el movimiento nunca se detiene. Y aunque este espacio es fuente de vida, también es un lugar de constante agitación. No fue diseñado para contener bendición material, sino para encender la llama de lo espiritual. Guardar dinero en la cocina, especialmente en armarios o rincones ocultos entre cazuelas y condimentos, es como sembrar una semilla en un terreno volcánico. La tierra arde, hierve, bulle de energía. Y el dinero, que necesita estabilidad, orden y respeto, comienza a impregnarse del caos del entorno. La cocina no es un lugar pasivo, es un vórtice de transformación. Lo que se deja ahí cambia, y no siempre para bien. Desde la perspectiva espiritual, cada lugar de la casa tiene una frecuencia, una atmósfera invisible. La cocina vibra con fuego, con agua, con aire agitado y con aromas que se entremezclan. Este movimiento constante genera una energía de inestabilidad. No es un lugar de reposo, sino de acción. Por eso, cuando el dinero se esconde en un armario de cocina, entre platos o latas, se carga de una energía consumista, ansiosa, impulsiva. Pierde su propósito original y se convierte en víctima del entorno. ¿Y qué sucede cuando el dinero absorbe esa energía?
se vuelve volátil, se escapa, se esfuma. El corazón que guarda dinero en la cocina suele caer en decisiones emocionales, en compras apresuradas, en movimientos financieros desordenados, porque el alma, sin saberlo, se conecta con la frecuencia del entorno. Y si el entorno es inestable, el alma se vuelve inestable también. Así actúa el enemigo, no con gritos, sino con susurros, desordenando desde lo sutil, contaminando desde lo cotidiano. Muchos dirán, pero es solo un billete dentro de un frasco. ¿Qué daño puede hacer? No se trata del billete, sino del símbolo. El dinero representa trabajo, esfuerzo, intención, confianza. Es una extensión de la obediencia al mandato de multiplicar, de administrar, de bendecir. Por eso, lo que se hace con el dinero refleja lo que se hace con la vida. Y esconderlo en un lugar de fuego, humedad y movimiento constante es como sembrar la esperanza en terreno movedizo. Visualízalo por un momento, un billete escondido entre frascos de arroz, cerca de la estufa o junto al microondas. Ahí, cada vez que se cocina, el vapor lo abraza, el calor lo consume, la grasa lo impregna. Aunque nadie lo toque, ya está siendo transformado. Su energía cambia, se corrompe, y lo que debía ser fuente de seguridad se convierte en raíz de confusión. Como el maná que no debía guardarse para el día siguiente, ese dinero empieza a pudrirse en lo invisible. El alma que vive así, sin saberlo, entra en ciclos de escasez. Trabaja, gana, pero no retiene. Invierte, pero no fructifica. Aparenta prosperidad, pero en el fondo hay fuga. ¿Por qué? Porque no hay santidad en el manejo del recurso. Porque el dinero, que debía estar bajo la sombra del orden y la oración, ha sido relegado al rincón del descuido. Este no es un llamado a vivir con miedo, sino con sabiduría. La Biblia nos habla del buen administrador, del que sabe separar lo sagrado de lo común. Y si la cocina es un espacio de constante transformación física, ¿por qué poner ahí lo que debe estar consagrado al crecimiento espiritual? El enemigo actúa en la oscuridad, en el desorden, en la indiferencia. Pero el Espíritu Santo se mueve donde hay luz, limpieza y dirección. Cada rincón de la casa revela algo del corazón. Una cocina caótica llena de billetes arrugados entre bolsas o debajo del mantel habla de un corazón sin rumbo. Pero una casa donde cada cosa está en su lugar, donde el dinero se guarda con dignidad y respeto, refleja un alma en paz, alineada con el cielo. Hoy es el momento de actuar. Revisa tus costumbres, examina tu cocina. Hay dinero escondido entre ollas y especias. Estás contaminando tu bendición sin darte cuenta. Saca esos billetes de ahí, límpialos, ora sobre ellos y llévalos a un lugar de reposo, de silencio, de orden, porque el dinero es como el aceite santo del Antiguo Testamento. No puede colocarse en cualquier vasija. Debe reposar en recipientes dignos, en espacios consagrados. Y cuando se guarda bien, se multiplica. Pero cuando se deja en manos del caos, se diluye, se desvanece, se pierde. No juegues con lo sagrado, no guardes lo bendito en lugares de fuego y ruido. Que tu dinero esté donde también está tu oración, que esté en la paz, no en la prisa, que esté en la honra, no en la confusión. Porque cuando se honra el orden, el cielo abre sus ventanas. Y lo que hoy es poco, mañana será abundancia. El primer paso hacia la prosperidad no está en ganar más, sino en cuidar lo que ya se tiene. Y eso comienza por elegir con sabiduría el lugar donde reposa tu bendición. Que no sea la cocina, que no sea el caos, que sea la paz, que sea el espíritu, que sea Dios. 2. Cerca de dispositivos electrónicos. Vivimos en un mundo donde las pantallas no descansan. Teléfonos que vibran, computadoras que parpadean, televisores que rugen sin pausa.
tablets que absorben la atención hasta en la madrugada. La tecnología, cuando no se ordena espiritualmente, se convierte en ruido. Y el dinero, cuando se guarda cerca de ese ruido, se contamina con lo invisible. Ansiedad, caos, confusión. Muchos, por comodidad o costumbre, dejan billetes al lado del router, monedas sobre el escritorio con la laptop encendida, sobres de efectivo bajo un televisor o incluso en una cajita cerca del microondas o el cargador del celular. Sin saberlo, están plantando semillas financieras en terreno electromagnético, cargado de energía inestable. Y lo que se siembra en el caos, produce caos. La energía que emiten los dispositivos electrónicos es vibración constante, un vaivén invisible que altera la armonía del entorno. No es casualidad que donde hay pantallas encendidas por horas, también hay fatiga mental, impulsividad, desconexión del alma. Son frecuencias que mueven la mente hacia la prisa, hacia el consumo inmediato, hacia la pérdida de control. Ahora bien, si esa atmósfera afecta el corazón humano, ¿cuánto más afectará al dinero expuesto ahí? El dinero es más que papel, es símbolo, es carga espiritual, es representación de autoridad, de siembra, de bendición o maldición, según cómo se maneje. Guardarlo cerca de dispositivos que transmiten confusión, urgencia, entretenimiento vacío o incluso adicción es como envolverlo en una neblina invisible. Lo desorienta, le roba su propósito, lo arrastra a decisiones que nacen de la carne, no del espíritu. Se ha visto una y otra vez personas que ganan pero no logran administrar, que reciben pero malgastan, que tienen ingresos constantes pero viven como si todo estuviera al borde del colapso. ¿Y por qué? Porque sus entornos no han sido consagrados, porque el dinero descansa al lado de lo que agita, no de lo que ordena. Es una pobreza inducida por la vibración del estrés moderno. La palabra dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Entonces, ¿por qué colocar un recurso sagrado en medio del desorden eléctrico? Cada aparato conectado genera pulsos, ruido, tensión. Esos ambientes no fueron creados para albergar descanso, ni oración, ni reposo. Y el dinero necesita reposo. Necesita atmósfera de fe, no de ansiedad. Imagina un billete colocado sobre un escritorio con el celular cargando, notificaciones encendidas y una pantalla reproduciendo noticias alarmantes. Ese dinero, aunque no tenga ojos, ve. Aunque no tenga oídos, escucha, y la energía de preocupación, de miedo, de prisa comienza a envolverlo. Luego, al utilizar ese dinero, la persona actúa movida por la misma energía con la que lo guardó. Nerviosismo, impulso, falta de visión. Guardar dinero cerca de aparatos electrónicos es como dejar un vaso de agua al lado de una bocina a todo volumen. Se agita, se llena de vibraciones y ya no sirve para calmar la sed. Así también el dinero deja de servir a la misión divina y comienza a dispersarse en deseos innecesarios, en gastos sin propósito, en decisiones sin sabiduría. Este es un llamado a ordenar lo invisible, a revisar no solo las finanzas, sino los espacios donde reposa el dinero en tu hogar. ¿Está junto a una fuente de paz o está atrapado en un nido de impulsos digitales? Porque lo que rodea al dinero influye en lo que se hace con él. Y si se rodea de ruido, prisa y caos, esa será también la cosecha financiera. La tecnología no es enemiga, pero debe estar bajo dominio. El dinero no es maligno, pero debe estar bajo propósito. Y ambos juntos, sin discernimiento, generan un cortocircuito espiritual. Por eso, hoy es el día de corregir, de separar lo sagrado de lo funcional. No más billetes al lado del televisor, no más efectivo sobre la torre del Wi-Fi,
No más sobres de dinero junto al celular. Toma acción. Retira cada moneda, cada billete, cada sobre que reposa en medio del caos electrónico. Llévalo a un lugar de silencio, de calma, de oración. Porque el dinero que duerme en la paz despierta en bendición. Y el que duerme en el ruido se pierde en decisiones sin dirección. La prosperidad comienza en el espíritu. Y si el dinero es administrado con sabiduría, también será multiplicado con gracia. No permitas que lo que debía ser una bendición se contamine por el desorden moderno. Elige bien el terreno, elige bien la atmósfera, elige bien a quién le das el control, a Dios, no al ruido. Porque solo en el silencio bendecido la semilla financiera florece con propósito eterno. 3. En el ático. El ático es ese rincón que pocos visitan, un lugar elevado, alejado del corazón del hogar, casi siempre olvidado, cubierto de polvo, invadido por objetos sin uso y memorias dormidas. Allí habita el eco del pasado, lo que no se quiere desechar, pero tampoco se valora. Es símbolo de abandono, de archivo emocional, de rincones oscuros del alma que se prefiere no tocar. Guardar dinero en el ático es como colocar una semilla en un terreno seco y sin luz. Allí no hay movimiento, no hay oración, no hay atención, solo hay olvido. Y el dinero, al igual que la fe, necesita presencia. Necesita ser cuidado, discernido, consagrado. Un billete dejado en el ático puede parecer a salvo, pero en lo invisible se está marchitando. Desde la perspectiva espiritual, el ático representa aquello que se eleva sin fundamento. Es símbolo de metas que no se alcanzan, de planes postergados, de sueños polvorientos. Poner el dinero allí no es solo esconderlo, es declararle sin saberlo: no te necesito ahora, no te valoro, ya me olvidé de ti. Y la bendición, cuando no es cuidada, deja de fluir. El polvo que cubre el ático es metáfora de lo que no se honra, y todo lo que no se honra se deteriora. El dinero guardado allí se impregna de esa energía de estancamiento, de confusión, de pausa perpetua. No es que desaparezca físicamente, sino espiritualmente. Se desconecta del propósito, se vuelve mudo, ya no habla con la fe, no responde a la necesidad, está presente pero no activo, como una lámpara sin aceite. Además, el ático es espacio de acumulación sin orden. Allí van las cajas que no se abren, los papeles que no se leen, los objetos que se quedaron atrapados entre el quizá algún día y el ya no lo necesito. Es un territorio de indecisión y todo lo que se guarda ahí absorbe esa frecuencia. El dinero, al quedar atrapado en esa atmósfera, se vuelve inútil. No sirve para sembrar, no sirve para bendecir, no sirve para edificar. El alma que guarda su dinero en el ático tiende a desconectarse de sus recursos. Vive creyendo que no tiene, cuando en realidad sí tiene, pero ha olvidado dónde lo puso. La sensación de carencia no nace por falta de provisión, sino por la falta de conexión con lo que ya existe. Y eso genera impotencia, frustración, ceguera espiritual. El enemigo ama operar en el olvido, porque allí puede robar sin resistencia. La palabra enseña que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Pero ¿cómo ser fiel en lo poco si ni siquiera se sabe dónde está guardado? ¿Cómo recibir más si se descuida lo que ya se tiene? El ático es símbolo de la mente dispersa, del corazón sin enfoque, del creyente que guarda la bendición fuera de su propia vista. Visualízalo: un sobre con dinero escondido en una caja vieja, enterrado entre álbumes, juguetes rotos y adornos de Navidad. ¿Qué energía rodea ese dinero? Polvo, telarañas, humedad, olvido. No es un entorno de fe, sino de abandono. Y lo que se abandona no se multiplica,
se pierde, se marchita, se convierte en símbolo de una prosperidad que parece inalcanzable, siempre distante, siempre postergada. Muchos guardan dinero en el ático con la intención de tenerlo por si acaso, pero ese por si acaso nunca llega. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando se guarda en la oscuridad, pierde su capacidad de responder a la urgencia. Es como una lámpara encerrada en un sótano. Está ahí, pero no alumbra nadie. Este es un llamado a redimir lo olvidado, a traer luz donde antes hubo sombra, a reconectar con lo que ya se posee y a honrarlo con sabiduría. Si hay dinero en el ático, sácalo, límpialo, agradécele por lo que representa, ora sobre él y colócalo en un lugar que respire vida, orden y presencia, porque el recurso que no se honra se transforma en carga, pero el recurso que se bendice se convierte en llave de expansión. La abundancia no se trata solo de cuánto se tiene, sino de cómo se cuida lo que se tiene. Y el primer paso para multiplicar es dar visibilidad, conexión, atención. No dejes tu bendición entre escombros, no relegues tu prosperidad al rincón del olvido, porque lo que hoy está escondido, mañana puede ser el milagro que Dios quiere usar. El dinero debe estar donde está tu fe, no donde está tu indiferencia. Donde hay luz, no donde hay polvo. Donde hay propósito, no donde hay espera eterna. Es tiempo de limpiar el ático del alma y también el de tu casa, porque en el orden, la luz y la honra, la gracia se derrama sin medida. 4. En el garaje. El garaje es un espacio de paso, no de permanencia. Es lugar de tránsito, de movimiento constante, de entrada y salida. Allí no se habita, solo se cruza. No es un altar, es un umbral. Y lo que se deposita en un umbral corre el riesgo de perderse en el vaivén de lo momentáneo. Por eso, guardar dinero en el garaje es como intentar edificar un templo sobre arena movediza. No hay base, no hay permanencia, solo hay inestabilidad. En muchos hogares, el garaje se ha convertido en un depósito de lo que ya no tiene lugar. Herramientas sin uso, cajas polvorientas, bicicletas viejas, objetos olvidados. Es un espacio marginado, relegado a lo funcional, carente de consagración. Y cuando el dinero se guarda ahí, se impregna de ese mismo abandono. Ya no es símbolo de bendición, sino de descuido. Desde la perspectiva espiritual, el garaje representa lo que no se honra. Es el patio trasero de la conciencia, el sótano de lo financiero. Allí el dinero se vuelve transitorio, sin protección, sin propósito. Es el espacio que no se limpia con frecuencia, que no se ora, que no se considera parte del núcleo del hogar. Es marginal y por lo tanto transmite marginalidad a todo lo que en él se guarda. El dinero necesita dirección, claridad, propósito. Pero cuando reposa en un entorno de caos y tránsito, pierde su ancla. Se vuelve inestable, se gasta en lo innecesario, se esfuma en detalles sin fruto, porque el entorno influye, la atmósfera moldea, lo invisible gobierna lo visible. El garaje también simboliza algo más profundo, la mentalidad de paso, de después lo ordeno, de ahí por ahora está bien. Y esa mentalidad es enemiga de la prosperidad, porque la prosperidad no llega al lugar que no se respeta, no se multiplica en entornos provisionales, no crece donde todo está por mientras. El dinero guardado en el garaje es reflejo de una visión que no ha madurado, una visión que aún no honra el orden, ni comprende el poder del lugar. Muchos guardan dinero en el garaje con la idea de mantenerlo lejos del alcance, o porque nadie lo busca allí. Pero lo que el hombre esconde en la sombra, el espíritu lo percibe como falta de dominio, y la palabra es clara. El que no es fiel en lo ajeno
¿quién le confiará lo verdadero? Lucas 16:12. Si el dinero, aunque sea poco, no se guarda con intención y honra, ¿cómo se podrá manejar mucho sin caer en ruina? Visualízalo: un sobre con billetes dentro de una caja de herramientas, encima de una estantería oxidada, junto a un bidón de gasolina o debajo de una manta vieja. Ese dinero está rodeado de objetos olvidados, expuesto a olores fuertes, polvo, grasa, insectos. ¿Qué mensaje está recibiendo? Que no es valioso, que no es sagrado, que no es prioridad. Y eso, con el tiempo, se convierte en maldición silenciosa. Además, el garaje está vinculado al ruido del mundo exterior, los motores, el humo, la prisa de llegar o salir. Es territorio de urgencia, no de oración. Guardar el dinero ahí es como poner una semilla sobre el asfalto. No germina, se seca, se pierde, porque no hay vida en el cemento del descuido. No hay gracia en la esquina del olvido. Este es un llamado a despertar, a revisar no solo los armarios, sino también los márgenes. Porque a veces las bendiciones se pierden no por falta de fe, sino por exceso de negligencia. Y el enemigo no siempre ataca de frente. A veces se infiltra a través del descuido, del desorden, de la falta de intención. Si hay dinero en tu garaje, hoy es el día de recuperarlo. No para esconderlo en otro rincón, sino para dignificarlo. Limpia ese espacio. Agradece por lo que allí encontraste y prométete no volver a colocar tu bendición en tierra de nadie. Porque lo que se guarda en la periferia vive como si no tuviera dueño. Y tú no fuiste llamado a administrar desde la marginalidad, sino desde el propósito. El orden es espiritual, la ubicación también lo es. Y cada cosa que se guarda en el lugar correcto se activa en su diseño. Que tu dinero no habite en el tránsito, sino en la paz. Que no viva en el olvido, sino en la honra. Porque donde hay honra, hay multiplicación. Y donde hay negligencia, hay pérdida. Dios no bendice lo que se esconde sin intención. Él bendice lo que se ofrece con sabiduría. Que tu garaje sea garaje, no altar. Y que tu dinero habite donde también mora el Espíritu Santo. Allí donde hay luz, propósito y orden. Porque allí, y solo allí, la semilla financiera florece bajo el favor de Dios. 5. En cajones de oficina o escritorio. A simple vista, un cajón de oficina parece un buen lugar para guardar dinero. Es accesible, privado y está dentro de una zona organizada. Pero detrás de esa aparente lógica se oculta una trampa espiritual que muchos no logran ver. Porque no todo lo que parece orden es paz. Y no todo lo que está cerca del trabajo está cerca de la bendición. Los cajones de oficina y escritorio son en realidad depósitos de presión. Allí se concentran documentos pendientes, cuentas por pagar, notas urgentes, plumas que no escriben, cables enredados, carpetas apiladas, relojes sin pila. Son espacios que, aunque cerrados, cargan la energía del deber, del agobio, de lo que no se ha resuelto. Y cuando el dinero se guarda en medio de todo eso, se contamina con su atmósfera. Desde la dimensión espiritual, un cajón de oficina es símbolo de rigidez mental, de estructura cerrada, de pensamientos repetitivos. Es un espacio donde la creatividad muere y la urgencia domina. Cada vez que ese cajón se abre, se activa una frecuencia de ansiedad. Y si allí reposa el dinero, él también se impregna de esa ansiedad. Se vuelve urgente, se escapa, no rinde, genera conflicto. Guardar dinero en un cajón de oficina es como colocar una flor en una caja hermética, sin luz, sin aire, sin espacio para crecer. El dinero necesita expansión, libertad, visión. No puede prosperar donde solo hay números, plazos y tensión.
El escritorio es el altar del esfuerzo humano, pero rara vez es el trono de la paz divina. Allí se lucha, se calcula, se decide bajo presión. Y lo que se guarda ahí se somete a esa misma energía. Muchos experimentan lo siguiente sin entender por qué. Tienen dinero ahorrado, pero no se sienten en paz. Lo guardan seguro en un cajón, con llave, pero siempre tienen miedo de que no sea suficiente, y es que el entorno influye. Un billete guardado entre facturas vencidas, junto a una lista de tareas o a un contrato sin firmar, absorbe la carga de todo lo que le rodea. Se vuelve símbolo de urgencia, no de bendición. Además, el escritorio es el lugar donde se buscan soluciones humanas. Se toman decisiones racionales, muchas veces desconectadas de la oración. Y si el dinero se integra a ese entorno, se vuelve parte de esa lógica, limitada, agitada, carente de fe. Se transforma en recurso mental, no espiritual. Y lo que está sometido a la mente humana está sometido al temor. Visualízalo. Abres el cajón para buscar un bolígrafo y ahí está el dinero, arrugado entre recibos, tickets de compras, grapas sueltas y papeles sin clasificar. No está ordenado, no está bendecido, no está consagrado, solo está ahí como un objeto más entre el desorden de la rutina. Ese dinero no puede fructificar, no puede responder a la fe, está atrapado. La palabra nos enseña que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Pero en el cajón del escritorio no habita el temor santo, sino el cálculo, la estrategia humana, la preocupación del día a día. Allí no se ora, allí se presiona, allí se controla, y el control mata la fe. Matar la fe es cortar el flujo de provisión. Por eso, este es un llamado a liberar al dinero de la presión, a sacarlo del encierro mental y llevarlo al terreno de la gracia. Porque el dinero guardado en cajones de oficina no solo se estanca, sino que comienza a hablar en el lenguaje de la escasez. No va a alcanzar. Debes cuidar cada centavo. El mes será difícil. Se vuelve voz de miedo y el miedo atrae ruina. No se trata de tirar ese cajón ni de abandonar tu escritorio, se trata de consagrar, de separar lo práctico de lo espiritual. El dinero debe estar en espacios de expansión, no de encierro, en lugares de luz, no de tensión, en atmósferas de fe, no de cálculo, porque el corazón que confía en el orden de Dios ve milagros, pero el que se aferra al control humano siempre vivirá con la sensación de que algo falta. Hoy es el momento de revisar ese cajón, de vaciarlo, de clasificar, de orar. Y si hay dinero allí, sacarlo, honrarlo, bendecirlo, no como un objeto más, sino como una semilla viva. Colócalo donde haya vida, plantas, oración, propósito. No lo encierres en el rincón del estrés. Libéralo para que cumpla su propósito. Porque el dinero, cuando es tratado con fe y sabiduría, se convierte en instrumento de bendición. Pero cuando se encierra en el cajón de la prisa y la preocupación, se transforma en raíz de angustia. No fuiste creado para vivir al límite. Fuiste creado para administrar con visión. Y esa visión comienza cuando eliges bien dónde reposa tu semilla. Que tu dinero no habite en el caos, que no duerma entre papeles de deuda ni bajo el peso de tus cargas mentales. Que descanse donde también descansa tu alma, en la paz de Dios, en el orden del Espíritu, en la atmósfera de la fe, porque allí y solo allí la escasez se rompe y la multiplicación comienza. Después de recorrer los rincones que bloquean la bendición, es necesario hablar del lugar correcto, porque no basta con sacar el dinero del caos, también hay que llevarlo a un espacio consagrado,
un lugar que honre su propósito espiritual, un terreno fértil donde esa semilla pueda echar raíz y multiplicarse bajo el favor de Dios. Porque el dinero, cuando se guarda bien, no solo se conserva, se transforma en canal de provisión, en herramienta de expansión, en testimonio de la fidelidad divina. El primer lugar ideal es una caja fuerte o caja segura, colocada en un espacio tranquilo, limpio y ordenado. No basta con que esté cerrada con llave, debe estar rodeada de paz. Porque la atmósfera donde el dinero reposa influye en su energía. Un cuarto silencioso, sin desorden, con buena iluminación natural, es más que un entorno, es una declaración de fe. Ahí, el dinero no es una preocupación, sino un recurso bajo control divino. Es símbolo de protección, no de temor, de administración, no de ansiedad. También se recomienda utilizar recipientes de cerámica o madera. No es casualidad. Estos materiales están alineados con la energía de la tierra. Firmeza, estabilidad, raíz. La cerámica, moldeada con fuego, representa transformación purificada. La madera, extraída de árboles vivos, representa crecimiento y conexión con lo natural. Guardar dinero en estos recipientes transmite orden espiritual. Le dice al alma: lo que recibo, lo honro. Lo que honro, se multiplica. No es superstición, es simbología cristiana y espiritual. En la Biblia, Dios se revela muchas veces a través de elementos materiales: un arca de madera, vasijas de barro, piedras preciosas, incienso, aceite. Todo lo que se usa para un fin sagrado debe ser digno. Por eso, el dinero también debe reposar en lugares dignos, alejados del polvo del descuido y envueltos en la dignidad de lo que se respeta. Otro elemento poderoso es colocar el dinero cerca de símbolos de prosperidad natural. Una planta verde bien cuidada no es solo decoración, es vida, es testimonio de crecimiento constante, de fotosíntesis divina, de renovación diaria. Tener dinero cerca de una planta bendecida y cuidada transmite expansión. Y si se acompaña con minerales como la pirita o la citrina, aún mejor. Estos cristales no son talismanes, sino recordatorios visuales de luz, claridad y enfoque. No se trata de idolatrar objetos, sino de ordenar el entorno espiritual. Dios creó la tierra con un diseño simbólico. Nada es por azar. Y quien ordena su casa con intención, también ordena su mente y su corazón. Por eso, el entorno donde el dinero se guarda debe ser reflejo de cómo se quiere que ese dinero fluya. Con propósito, con paz, con dirección. Una recomendación final, poderosa y transformadora: crea un cajón exclusivo para tu dinero. No lo mezcles con papeles, llaves, objetos aleatorios. Dedícale un espacio. Coloca dentro afirmaciones de abundancia, no afirmaciones vacías, sino basadas en la fe. Dios es mi proveedor. Lo que recibo, lo administro con sabiduría. La abundancia fluye en orden y en paz. No sirvo al dinero. El dinero sirve al propósito de Dios en mí. Estas palabras no son magia, son dirección espiritual, son recordatorios de que todo lo material está bajo el gobierno del cielo cuando se consagra. Y cada vez que ese cajón se abra, no será solo para contar billetes, sino para renovar la confianza en que Dios provee y prospera a los que caminan con integridad. El dinero guardado con orden es semilla, el dinero guardado con fe es fruto, pero el dinero guardado con propósito es legado. Que cada rincón de tu hogar refleje ese legado. Que cada espacio donde reposa tu bendición sea digno de la mano que la dio. Y recuerda, donde el orden reina, la abundancia habita, porque el que honra lo pequeño está listo para lo eterno. El dinero no se multiplica solo con estrategia, tampoco con trabajo excesivo. La verdadera multiplicación
nace en lo invisible, en el espíritu, en la intención, en la fe. Y quien desea ver su prosperidad crecer debe comenzar por cultivar prácticas espirituales que alineen su corazón con el propósito de Dios. Porque donde hay gratitud, orden y fe, la provisión se expande sin medida. Gratitud diaria por el dinero recibido. La primera clave es la gratitud. No como emoción pasajera, sino como disciplina espiritual. Cada billete, cada ingreso, cada moneda que llega a tus manos es una señal de que el cielo no te ha olvidado. El alma que agradece multiplica, porque Dios no deposita abundancia donde hay queja. Él confía en corazones que valoran lo poco como si fuera mucho. Al despertar, antes de ver cuánto falta, bendice lo que ya tienes. Al recibir tu salario, antes de gastarlo, agradece en voz alta: gracias, Señor, porque provees según tu fidelidad, no según mi esfuerzo. Limpieza energética del espacio. Dios es Dios de orden, su espíritu no habita en la confusión. Por eso la limpieza del entorno no es solo una costumbre práctica, es una batalla espiritual. El desorden abre puertas al estancamiento. La suciedad física refleja el caos interno. Por eso, cada espacio donde habita el dinero debe estar limpio, despejado, ordenado. Usa incienso si así lo deseas, como un símbolo de oración que sube, no por superstición, sino como señal de que ese lugar ha sido apartado para la bendición. Y al limpiar, ora, declara con tu boca: todo lo que aquí habita se alinea con la paz de Dios. Visualización positiva del dinero creciendo. El alma necesita imágenes para avanzar. Quien no ve, no camina. Visualizar no es imaginar por vanidad, es declarar con fe lo que aún no se ve. Mira tus finanzas como un huerto. Observa mentalmente el fruto, el aumento, la expansión, no con ansiedad, sino con esperanza. Imagina tus cuentas en orden, tus deudas canceladas, tus manos sembrando y cosechando. Esa visualización no es ilusión, es profecía en construcción. Porque cuando la mente se alinea con la palabra, el camino comienza a abrirse delante de tus pasos. Afirmaciones de abundancia diarias. Lo que declaras con tu boca moldea lo que vives con tus manos. Cada palabra tiene poder, y si cada día pronuncias frases de escasez, nunca alcanza, el dinero se va. Estarás sellando tu atmósfera con maldición. Pero si afirmas con autoridad: soy canal de bendición, el dinero fluye hacia mí para cumplir el propósito de Dios. Lo poco se multiplica en mis manos. Entonces estarás programando tu alma para recibir, no para temer. No son palabras mágicas, son convicciones habladas. Son semillas lanzadas en el aire que con fe caerán en tierra fértil. El dinero como una extensión de la relación con Dios. Esta es la verdad más profunda. El dinero no es el fin, es solo un medio. Es una herramienta, no un trono. No se adora, se administra, no se persigue, se honra. Porque el dinero en sí no es ni bueno ni malo. Es lo que el corazón hace con él lo que determina su poder. Si tu relación con Dios está sana, tu relación con el dinero también lo estará. Si vives con generosidad, sin idolatría, sabiendo que todo proviene del cielo, entonces el dinero nunca será un amo cruel, sino un siervo útil. Mira tus finanzas como una parte viva de tu vida espiritual. Ora por ellas, pregunta a Dios cómo usarlas. Entrégale tus proyectos. Pídele sabiduría antes de invertir, antes de comprar, antes de guardar. Porque el que honra a Dios con sus bienes nunca conocerá el abandono. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Proverbios 3, 9, 10. Esa promesa sigue vigente, pero requiere obediencia. Estas prácticas no son fórmulas, son estilos de vida, son caminos de fe. Y quien los recorre, aunque empiece con poco, terminará
viendo mucho. Porque Dios no bendice la avaricia, pero sí honra la mayordomía. Y cuando una casa se llena de gratitud, limpieza, visión, palabra y propósito, entonces se convierte en un terreno fértil para la multiplicación. Que tu dinero no sea una carga, sino un testimonio. Que no sea un ídolo, sino una señal. Que lo poco en tus manos se convierta en mucho en las manos de Dios. Y que cada práctica espiritual que adoptes te acerque no al dinero por sí mismo, sino al propósito eterno para el cual fuiste creado. Bendecir, multiplicar, reflejar la gloria del cielo aquí en la tierra. La pobreza no siempre es resultado de la falta de ingresos. Muchas veces es reflejo de una vida sin orden, sin visión, sin dirección espiritual. Y por el contrario, la abundancia verdadera no comienza con una cifra en la cuenta bancaria, sino con una actitud del corazón, con conciencia, con gratitud, con decisiones diarias hechas desde la fe y no desde el temor. Hoy se ha revelado algo más profundo que simples consejos sobre dónde guardar el dinero. Se ha expuesto una verdad espiritual que muchos han ignorado. El lugar físico donde reposa tu dinero refleja el lugar espiritual donde está tu confianza. Y si tu tesoro está en medio del polvo, del ruido, del olvido, de la prisa o del caos, entonces el corazón también está ahí, atrapado entre la escasez y la desorganización. Pero si tu tesoro está en el orden, en la paz, en la presencia de Dios, tu corazón será libre para prosperar. Jesús lo dijo sin rodeos: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Esta frase no es una metáfora vacía, es una brújula eterna. Porque donde colocas tu dinero, allí están también tus valores, tu fe, tu esperanza. ¿Está tu tesoro escondido en lugares que hablan de negligencia o de fe? ¿Está tu dinero reflejando una vida espiritual estancada o una vida abierta a la multiplicación? Este es un llamado a la acción. No mañana, no después, ahora. Revisa tu casa, recorre cada rincón, abre cajones, sube al ático, mira la cocina, examina tu escritorio, entra al garaje. ¿Dónde está tu dinero? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué atmósfera lo rodea? No te detengas hasta encontrar cada lugar donde lo has puesto y pregúntate con sinceridad: ¿este espacio honra la bendición que Dios me ha confiado? Reorganiza, limpia, ora, retira el dinero de los lugares incorrectos y colócalo en sitios de paz, de luz, de propósito, no por miedo, sino por sabiduría. No por superstición, sino por obediencia espiritual. Porque cada acto de orden en lo material es una semilla de bendición en lo espiritual. Discierne, escucha al Espíritu Santo. Él te mostrará no solo dónde guardar tu dinero, sino también cómo administrarlo con sabiduría celestial. Y actúa. No dejes que esta enseñanza se quede en la teoría, llévala a tu realidad. Transforma tu entorno, transforma tu mente. Y entonces verás que la provisión no es solo una promesa futura, es una realidad que empieza a manifestarse cuando se honra el principio del orden sagrado. Dios no busca personas ricas en cosas, sino ricas en obediencia. Y quien administra lo poco con temor santo está listo para recibir lo mucho con gozo eterno. Que cada moneda en tu hogar sea reflejo de fidelidad, que cada billete sea semilla de expansión y que cada decisión que tomes, por pequeña que parezca, sea parte del camino que te conduce a la abundancia de propósito, de paz y de provisión. Porque cuando el corazón se alinea con el cielo, lo material se alinea con la gracia. Y donde hay gracia, no hay escasez, hay plenitud, hay fruto, hay vida. Gracias por haber llegado hasta aquí, por permitir que este mensaje tocara tu corazón y despertara tu conciencia. Si esta enseñanza iluminó tu mente y te ayudó
a ver tu hogar con ojos espirituales, te invito a no guardarla solo para ti. La bendición se multiplica cuando se comparte. Dale me gusta a este video si te habló el Espíritu. Déjanos un comentario contándonos qué descubriste al revisar tu casa. ¿Qué decisiones estás tomando hoy para ordenar tu vida y tus finanzas? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que transforman desde la raíz, no solo desde la superficie. Aquí no hablamos de fórmulas vacías, hablamos de principios eternos. Y cada video es una invitación a vivir con sabiduría, con fe y con propósito. Que Dios bendiga tus pasos, que bendiga tu hogar y que donde antes hubo escasez, hoy comience una nueva etapa de orden, gracia y multiplicación. Hasta la próxima y recuerda, la verdadera prosperidad comienza cuando el corazón se alinea con el cielo.